Primero que todo, buenos días. Muchas gracias Bueno, por compartir ese espacio aquí con nosotros. Le vamos a hacer unas 6 preguntas, ver que no son tan largas y todas son sobre el tema de poesía. ok. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué tanto considera que está implicada la poesía en nuestra vida cotidiana? Eh, yo creo que es parte de la vida cotidiana y que no hay poesía pierde muchísimo el sentido de la existencia. Creo que la poesía y en esta época en que estamos en lo virtual ha ganado muchos adeptos. Los festivales se hacen virtuales, los festivales de poesía. Yo estuve en el primer festival que se hizo en Bogotá, Colombia, en 1992. Y de ahí se vinieron festivales en todo el planeta. Hay más de 140 países que tienen su festival de poesía. Y antes de esta pandemia, pues todo el mundo viajaba a diferentes países, se conocía con los poetas de diferentes latitudes, intercambiaban libros y eso sostenía o ha sostenido la poesía, pese a que es la cenicienta de las artes. Sin embargo, ha agarrado desde ese 1992, ha agarrado un protagonismo internacional muy importante. Hay festivales de poesía en Bogotá que llegan de entre 5.000 y 10.000, digo, en Medellín y en Bogotá también, pero sobre todo en Medellín, donde hay un público de entre 5.000 y 10.000 personas que llegan a escuchar los festivales internacionales de poesía. Eso ha marcado mucho la dinámica y, y pues, por supuesto le da un lugar preponderante a la poesía internacionalmente. Ok, Ok, siguiente perfecto. pregunta. Muchas gracias. Bueno, la segunda pregunta sería, ¿cuáles fueron sus principales influencias en su forma de escribir? ¿Qué autor u obra lo motivó a hacerlo? Bueno, ayer estuve en un programa con jóvenes también en Colombia y esa pregunta vino en el momento en que me hicieron la pregunta a mí y conté una anécdota que es lo que más me acerca a la poesía y fue cuando estaba en quinto año de colegio. Me repito, bueno, pero es la realidad. Y el profesor de matemáticas dijo, Sauma, usted va obligado a un 9 en matemáticas, no se lo va a sacar. Entonces yo le propongo que deje matemáticas para recuperación y se presente en las otras materias. Yo le dije que sí, pero el compañero de atrás me dijo, maje, usted parece un río, cuando ve una piedra la bordea, preséntese, yo lo ayudo. Y yo me volví al profesor, me voy a presentar, bueno, usted sabe eso. Bueno, con ese muchacho aprendí a estudiar, no sé, cerrábamos de 8 a 12, almorzábamos y volvíamos de 2 a 6, pasé todas las materias, con muy buena nota. Y me dio libros en el transcurso de esas que estábamos estudiando. Yo era mal estudiante, pero buen lector. Y me dio 2 libros, uno que se llamaba Carta de un gusano a Jesucristo, de Gironella, un escritor español, discípulo de Giovanni Papini, y La burbuja en el limbo, que se los recomiendo si no lo han leído, de nuestro querido y gran escritor Fabián Dobles. La burbuja en el limbo es la historia de un joven en el siglo XIX que le gusta el díscolo, se le presenta a los profesores, se les para, se escapa de las clases y lo que le encanta es hacer estatuitas de ángeles en ramas de café. Esa es su gran pasión y esa es su creatividad y eso es lo que lo va a conducir
Le decían el loco Ríos, el vago Ríos, el personaje. Pero ese personaje me enseñó a mí el sentido del arte. Y ahí aprendí a empezar a rayar mis cosas, a empezar a escribir cosas que tal vez no valían la pena, pero empezaron a emanar de mí. Y después ya vinieron más lecturas y lógicamente llegué a donde estoy ahora. Y se me convirtió en una pasión, tanto así que, bueno, tuve la dicha de que llegué a dar un curso de 3 meses en el Conservatorio Castella y me quedé 30 años. De ahí han salido grandes escritores jóvenes, ahora, bueno, jóvenes ya no tan jóvenes, pero que tienen una trayectoria literaria muy importante: Shirley Campbell, María Montero, Camila Schumacher, y otros que se me van ahora el nombre, pero que ya son escritores muy reconocidos, no solo nacionalmente, sino internacionalmente. Entonces, eso me situó a mí entre los niños y los jóvenes, y aprendí con ellos, porque esto fue una retroalimentación. Aprendí con ellos a despertar ese niño que llevamos dentro, que para mí significa mucho la poesía, porque es eso, ese niño que va con nosotros, es más el que habla que nosotros. Esa dualidad del escritor y el que lo habita se convierte en un diálogo interno, que es lo que nos permite escribir y tener una voz distinta de la del otro, porque de eso se trata. Ajá, muy bien. Ok, siguiente pregunta. ¿Cuáles considera que son los 3 principales elementos para hacer poesía? Soledad, silencio y buscarse interiormente, ¿verdad? El viaje interno. Son los elementos con los que trabajamos. Por eso, digamos, yo diría que la pandemia ha sido importante en eso. La gente se ha tenido que encontrar consigo mismo, con la soledad, con el silencio. Y esas cosas son las que motivan o las que componen esa magia de la poesía. Porque todo poeta es un solitario, y eso pues lo han dicho todos los poetas, porque viven ese apartamiento del mundo, ese casi ser un ermitaño, por decirlo de alguna manera. Por eso los poetas chinos casi todos eran ermitaños, vivían en sus casas allá en las montañas, lejos del mundo. Y entonces eso para mí son los elementos que coadyuvan a que la poesía se desarrolle. Ok. Desde su punto de vista, ¿qué hace que el arte como la poesía no sea de mayor consumo en un país como Costa Rica? No solo en Costa Rica, digamos, la gente pues tiende a leer más otras cosas. Digamos, la novela puede ser que sea más atractiva para mucha gente. Yo diría que el cuento corto y la poesía van a sobrevivir más allá de la novela y otras cosas, y siempre han sobrevivido. Sobre todo la poesía, ¿verdad? Que no la lee mucha gente, pero sin embargo todo está ahí. El que se encuentra con un poema, y esto voy a referirme a José Emilio Pacheco, una frase que yo le expando porque me parece genial: no leemos a otros, no leemos en ellos. Ese reconocimiento que uno hace de algo que le gusta es porque hay algo de uno en él. Entonces, yo recomiendo que lean mucho, y que lean mucha poesía, porque la poesía es una forma de encontrarse con uno mismo. Es un espejo, por decirlo de alguna forma, donde uno se ve a uno mismo, pero también ve a los otros. Es un espejo que se retroalimenta en el otro, con el que hablamos sin saber quién es. Por
porque siempre el escritor está pensando en un lector, está escribiendo para un lector potencial. Y eso hace ese encuentro maravilloso que es el que busca el escritor, encontrar a alguien que se lea en él, que se encuentre, se identifique con esos poemas. Y por eso algunas veces dice, yo hubiera dicho lo mismo. O sea, me lo robó. Un poco el poema ese que se anticipó nos pertenece también a nosotros cuando nos identificamos con él. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué aspectos le inspiran a realizar una evolución o un cambio en su forma de escribir? Interesante pregunta. Bueno, hay movimientos que siempre se están dando, digamos, y ya no tanto se hacen grupos como los beatniks o la generación del 27 o tantos grupos que han transformado en épocas los movimientos poéticos, ¿verdad? La generación del 27 fue importante, Lorca, todos los grandes poetas de esa generación marcaron una tendencia planetaria. Hablar de Rubén Darío, por ejemplo, que cambia el español, que lo modifica, que lo lleva a España y cambia con el modernismo y nos implanta ese movimiento, que no fue solo él, hubo grandes precursores del modernismo, y por eso son épocas que se dan, marcan épocas y también tendencias. Últimamente, digamos, con la venida de los medios de comunicación, con la tecnología y todo esto, pues se amplía el panorama y ya no hay, como digamos, una tendencia que uno pueda marcar en cuál país lo que se está dando. Nicaragua fue y siempre ha sido como una potencia en la lírica después de Darío, y entonces hay grandes poetas que han marcado a todo Centroamérica. Ernesto Cardenal, Carlos Martínez Rivas, José Coronel Urtecho, tantos grandes poetas. Y todavía ellos tienen un festival muy importante en Nicaragua y eso hace que la gente se aglutine y continúe con esa, que aunque aparentemente no hay lectores, hay muchos lectores y hay muchos jóvenes escribiendo y se ha potencializado mucho la poesía en todo el planeta y sobre todo en los jóvenes. Yo creo que los jóvenes se están enfrentando a unos medios que ya le dan a uno todo digerido y entonces hay gente que está buscando más bien su propio mundo para poder tener una visión de él y una cosmovisión que son importantes interiormente. Gracias. Ya, bueno, para terminar, ¿cuáles consejos le daría a alguien que quiera empezar a escribir poesía o interesarse por este arte? Leer mucho. Esa es para mí la función de la lectura. Nos va a abrir mundos enormes potencialmente, y no solo leer poesía, leer novela, ensayo, cuento, todo lo que se pueda. La lectura es abrir un mundo. Y cada vez que, sí, ahora se está perdiendo mucho eso, a través de la red y a través de los medios de comunicación que ya te dan el pensamiento, abrir cualquier cosa, antes había que ir a la biblioteca, ahora con solo chupar una tecla entra uno a mundos insospechados. Pero creo que esa lectura íntima de uno con el libro no debe desaparecer. Creo que eso es fundamental para el ser humano. El libro es un objeto maravilloso. Y creo que dicen que va a desaparecer, pero yo cada día lo veo más nuestro, digamos, más íntimo. La gente lo busca. Ya casi es un objeto antiguo, pero sigue teniendo toda esa magia que despierta eso. Yo por eso los que crecimos, digamos, yo crecí 10 años sin televisión y lo que hacíamos era leer muchos libros. No había televisión y
y nos concentrábamos en eso, y entonces, o en las telenovelas, digo, radionovelas de los personajes, y yo había un grado de imaginación que nos permitía crear un personaje, digamos, Los Tres Villalobos, que era una serie que escuchaba yo de niño en la radio, y entonces el vecino también la escuchaba, pero uno de los personajes, cada uno los creaba, la atmósfera uno la creaba, dónde estaban, de qué color era el caballo de cada uno de esos personajes de la radionovela. Entonces, le permitía a uno la imaginación, lo mismo que un libro, ¿no? No es lo mismo, es decir, cada uno lo va a interpretar a través de sus circunstancias, de sus experiencias, y va a interpretar el libro, y se va, y por eso, por dicha, gracias a eso, hay una gran, digo, un gran despliegue de posibilidades cuando leemos un libro, y cada uno lo va a leer de acuerdo a sí mismo, a su propio interior. Muchas gracias por compartirnos estos consejos. No, gracias a ustedes por escucharme, y lástima que tuvimos tanto interferencia, pero bueno, al final se dio. Les agradezco a ustedes mucho las preguntas porque para mí la poesía, ya te digo, es mi campo de acción y el de muchos grandes poetas. Y ahora con la red, pues si ustedes se meten, van a ver muchas cosas importantes, muchos poetas geniales. Ayer estuve con Juan Manuel Roca de Colombia, que es un poeta que yo admiro mucho, de una obra muy prolija. Y bueno, y escribe ensayo, novela, cuento, todo el tiempo está escribiendo. Entonces, además de eso, es muy generoso porque le permite a los jóvenes compartir su pensamiento. Bueno. Ok, eso sería nuestra parte. Como ya dijo la compañera, le agradecemos por este espacio y permitirnos conocer un poco sobre poesía, visto desde el punto de vista de un poeta costarricense. Pues que dicha, no leyeron nada mío, me imagino, o sí, para hacer la entrevista. De mi parte no, pero si tiene algo a mano que nos pudiera leer, se lo agradecería mucho. Sí, bueno, vamos a leer un par de poemas. Bueno, yo sí leí unos. ¿Leíste unos? De la entrevista. Bueno, en realidad los escuché antes de la entrevista. Como leíste, te voy a leer un poema a la mujer. Una mujer baila. Una mujer baila amparada a la noche. Despliega sus brazos, como decir sus alas, desde el centro del aire hacia las afueras del aire, en diagonal a los espacios de la luz, entre los costados de la sombra. Una mujer gira como un astro y sobre sí misma esboza la ruta del azar y sus conjugaciones, gira, baila. Alza un tiempo magnético como quien alza un pájaro desde la tierra que lo atrapa y traza con un carbón encendido el lenguaje bermejo de las cavernas. Baila y con ello sacude los miedos de la infancia que aterrados todavía nos llaman desde su adentro. Una mujer baila sobre el corazón de la madera para enardecer el latido ciego de la vida, baila sobre mis heridas para recrudecerme el camino del remordimiento. Una mujer baila sola contra la adversidad, baila sobre el planeta errante, sobre un contratiempo de la memoria, y se fuga en esa fuga de la música, y vuelve sobre sí misma para revelarnos un deseo desterrado del paraíso terrenal. Y otro para los jóvenes, para terminar, Génesis. Al principio es por necesidad. Después no se sabe hacer otra cosa y neciamente lanza uno sus botellas de náufrago
para que nadie la recicle de entre la basura de las calles. A veces me hubiera gustado ser otro, ebanista, por ejemplo, hacer cosas útiles, sillas, mesas, estantes, camas, ataúdes, cosas que el hombre usa a diario, estantes donde luce sus trofeos, las enciclopedias que adquirió a plazos, las obras completas de algún célebre escritor, la colección empastada de la National Geographic, o hacer esas camas que son el centro del mundo donde inicia y acaba la vida, o esas mesas donde comemos el pan de nuestra hambre, o bien esas cajas que contendrán el polvo que vuelve al polvo. Pero no soy ebanista. Amo los árboles en pie y soy torpe con las herramientas. Mi pasión es este ocio donde acecho el poema, ese revivir, repasar, reemplazar la vida con la inútil pretensión de perpetuarnos en nuestro propio olvido. Sí, solo inmerso en la tierra del otro puedo ser su voz, barro de mi propio barro. Solo la palabra me redime del mundo. Y bueno, ¿qué les pareció? Gracias. Están muy hermosos. ¿Y el segundo? Sí, el segundo me llamó mucho la atención, la verdad, cómo se expresa sobre la basura, como dice usted, que no recogen la basura. Uno es un náufrago, digamos, buscando una voz que lo rescate, una botella que lo rescate y que lea el mensaje que lleva inmerso. Uh-huh. Es un espacio de metáfora del escritor. Sí. Pues sí. Bueno, un gusto conocerlos. ¿En qué año están ustedes? ¿En primer año de la universidad o...? Parte, ese es mi tercer año, no son los compañeros. Tercer año. ¿Y qué Mi segundo año. ¿Qué estudian? Bueno, yo soy de ingeniería electrónica y ya estoy en mi cuarto año. Es que tenía que llevar el curso o simplemente porque hay que llevar cursos culturales o deportivos. Yo escogí cultural. Qué bueno. ¿Y vos qué estudias, Martín? Yo soy de ingeniería en materiales y igualmente, como mencionó el compañero, estoy llevando porque es cultural, pero en realidad sí me interesa bastante y me parece muy interesante incluso esta experiencia, este acercamiento con un poeta y la oportunidad que nos dan. Entonces, agradecido por eso. Y Carolina, ¿cuál es Bueno, yo estudio administración de empresas y sí, en realidad me gusta mucho la lectura, siempre paso leyendo mucho cuando tengo mi espacio, ¿verdad? ¿Y lees poesía femenina, no? Sí, bueno, de hecho, una de mis autoras favoritas es Isabel Allende, que me encantan los libros de ella. Gran novelista, muy interesante. Bueno, qué dicha. Bueno, un gusto conocerlos y gracias por el tiempo.